Vamos a aprender un poco del Dios que oye en Éxodo capítulo 3. Demos lectura a esa porción escritural que está en los versos 1 al 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. He leído hasta el verso 12. Con la guía y con la dirección del bendito Espíritu Santo, vamos en este momento a escudriñar la bendita palabra del Señor. Vemos en este relato bíblico que Moisés había salido a apacentar las ovejas de su suegro Jetro por el desierto, y llegando hasta Horeb, monte de Dios, que es el mismo monte Sinaí, le llama la atención una zarza que ve ardiendo en fuego y que no se consumía. Fue tan asombroso para Moisés lo que veía, que se acercó a corroborar qué era lo que sucedía, cuando de repente escucha una voz de entre la zarza. Era la voz del Señor diciéndole que quitara su calzado y no se acercara más, porque dicho lugar era santo. ¿Y por qué era santo? Porque el Señor se hizo presente en ese lugar y en ese momento para hacerle un llamado a Moisés, y era el de ir a rescatar de Egipto a su pueblo hebreo. El Señor se identifica ante Moisés como el Dios de su padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice en los versos 7 al 9 esto tan importante que quiero que volvamos a leer con detenimiento. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra.
El clamor, pues, de los hijos de Israel vino delante del Señor. Sepamos que esa palabrita que está allí, exactores, en el verso 7, significa, exactor quiere decir cobrador, acreedor. El faraón abusaba de ellos, los tenía sometidos a durísimos trabajos a cambio del alimento que les suministraba a los hebreos. Y las palabras del Altísimo, he descendido, allí en el verso 8, significa he procedido, es decir, he procedido a socorrerlos, a auxiliarlos, a rescatarlos. ¿De qué forma descendió el Señor? Haciéndose presente en la zarza que ardía y no se quemaba. Descendió procediendo a encomendar a Moisés la misión de ir a Egipto, a sacar de ese lugar a su pueblo hebreo cautivo allí. Permítanme resaltar las 4 cosas que hizo el Dios de gloria a favor de su pueblo y que están escritas allí en Éxodo capítulo 3. He visto, he oído, he conocido y he descendido. 4 verbos que indican que el Dios al cual pertenecemos ve, oye, conoce y desciende. Es decir, que nuestro amado Dios y Señor nunca deja sin respuesta el clamor de sus hijos. ¿Y qué es clamar? Pues bien, clamar es una manera de orar donde se gime, donde se pide con desesperación, gritando y lamentándose como lo hizo el pueblo hebreo, con dolor del alma, suplicando el favor, el auxilio de nuestro Padre eterno. Nada que ver con declarar, con decretar, no. Nada que ver con esas oraciones altivas donde algunos pretenden torcer el brazo del Señor para que responda. Nada que ver con darle al Señor órdenes, olvidando que nosotros somos las criaturas y Él es el creador y no al revés. Se trata de suplicar con vehemencia al Dios de gloria por nuestra necesidad, pero con absoluto respeto, con reverencia, con un corazón humillado y contrito que Él no desprecia. Con respecto a este tema del clamor, permítame, mi muy amado, citarle unos apartes de la Escritura donde se nos relata que cuando se construía el segundo templo en Jerusalén, los sacerdotes y levitas clamaban al Señor con llanto, en alta voz, con gritos de alegría. Por favor, acompáñeme a Esdras 3, versículos 10 al 13. Esdras 3, versos 10 al 13. Dice así la buena palabra del Señor. Y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen al Señor, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Cuál casa primera? La que había construido Salomón y que el rey Nabucodonosor destruyó o derribó. Vuelvo al 12. Que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, o sea, el segundo templo, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos.
el rey Nabucodonosor destruyó el primer templo construido en Jerusalén por manos de Salomón. Cuando es liberado el pueblo después de 70 años de cautividad que los tuvo Nabucodonosor, Esdras, Nehemías, Zorobabel y otros varones de Dios se propusieron construir de nuevo el templo, que vino a ser el segundo, que se conoce en la historia también como el templo de Herodes, porque él lo mejoró y lo reformó más adelante. Les decía que esta lectura bíblica de Esdras 3:10 al 13 la traje a colación porque es necesario que aprendamos qué es clamar. Recordemos que en la primera lectura que hicimos al inicio, la de Éxodo capítulo 3, dice allí que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, clamaba en Egipto para que el Señor se acordara de ellos y les rescatara de la esclavitud en que los tenía el faraón. Este clamor aquí de Esdras 3:10 al 13 tiene una diferencia. Mientras en Éxodo los hebreos clamaban con dolor, con angustia, por la esclavitud en que los había sometido Faraón, aquí el clamor en Esdras 3 es diferente. Hay un clamor que es con angustia, con desesperación, con necesidad, con mucho dolor. Pero también hay un clamor como el de aquí de Esdras, que es un clamor de alegría y de gozo. Ellos lo estaban experimentando al ver cómo se levantaban otra vez los muros y se construía el templo de adoración a Dios. Con respecto a este tema de clamar, permítame, mi muy amado, leer el Salmo 77, versos 1 al 2. Si usted puede, me acompaña por favor a esa lectura. Dice el Salmo 77, versos 1 al 2, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Aquí es un clamor de angustia, de desesperación, de dolor, buscando una respuesta de parte de Dios. Por favor, vayamos también al Salmo 107. Vamos a leer los versos 28 al 31. Dice así la buena palabra del Señor en el Salmo 107, versos 28 al 31. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que, mis muy amados, nada de desalentarnos, porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios está vivo y a Él no le es indiferente nuestra necesidad, nuestra dificultad, nuestra tormenta. No importa que sea del tamaño que sea, porque el grande es Él. Finalizo con una hermosa promesa que nos da el Señor en Primera de Juan 5, 14 al 15. Dice así la buena palabra del Señor en Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Espero que este tiempo con el Espíritu Santo haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Si el Señor Dios Todopoderoso lo permite, nos reencontramos en otra oportunidad y si no, porque ya hayamos sido arrebatados mucho mejor, nos reencontraremos en el cielo mismo.